Bueno, y hoy tenemos una entrevista acorde con el día que es. Bueno, es un economista el entrevistado. En el mundo de los economistas se suele diferenciar entre ortodoxos y heterodoxos. Incluyen los ortodoxos, los liberales, los neoliberales, digamos la derecha. Entre los heterodoxos, los keynesianos, los marxistas, mezcla de keynesiano y marxista, bueno, digamos los de avanzada, los progresistas, bueno, es ese campo. Esa es una diferenciación muy aceptada entre ortodoxos y heterodoxos en el mundo de la economía. Las academias están plenas de ortodoxos y muy reducidas en participación de los heterodoxos. Las academias del mundo, ¿no? Las academias y la disciplina de economía. Otro cruce posible es el grado de creatividad de los y las economistas de todo tipo, sea ortodoxo o heterodoxo. Hay un grupo muy pequeño, muy mínimo de economistas que son con mucha iniciativa en elaborar categorías, en instalar campos de pensamiento nuevo. Son realmente muy reducidos, toman los pensamientos anteriores de la economía y aportan en ese cruce entre teoría y realidad y acción. Hoy tenemos a un economista, vamos a entrevistar a un economista heterodoxo y sumamente atípico. Estamos hablando de José Luis Coralla. José Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás, Carlos? Bien, muy bien. Me da una gran alegría poder entrevistarte en un día frío, con crisis mundial, económica, social y sanitaria. La verdad es que vos me compensaste el malestar general del mundo, ¿no? Esta tarde. Muchas gracias en haber aceptado esta entrevista. Con gusto. José Luis es un economista, un gran hacedor de proyectos, ha generado una escuela, tiene muchos alumnos o algo así, o con referencia como maestro. Bueno, maestro, le voy a hacer la primera pregunta. Vos instalaste hace unos años el concepto de economía popular, social. ¿Lo podrías redefinir hoy día? ¿Cómo no? Los conceptos siempre vienen entrelazados, no están aislados. Entonces hay que definir más de uno para definir qué es la economía popular. Por economía social entiendo la afirmación contraria a la economía ortodoxa, que habla solo de economía y que plantea que la economía es la economía de mercado, que tiene que estar separada de la sociedad para funcionar bien, que el Estado no tiene que intervenir. Y la economía social, en cambio, afirma que toda economía está intrincada, está integrada a la sociedad, a veces a una mala sociedad, a veces a una buena sociedad, a veces una buena economía, una mala economía, pero que nunca está separada. Y desde el punto de vista de la economía social que propugnamos, hay que agregar un principio ético y que hablamos de una economía donde la sociedad construye un sistema material base de la vida que tiene como objetivo la resolución de las necesidades, de las condiciones de vida de todas y todos. Entonces es un concepto que no es solo teórico objetivo, sino que tiene un contenido ético. Y solidaria, la palabra solidaria le agregamos para decir esa buena economía para producir la base de una buena sociedad tiene que tener un componente muy alto de solidaridad, a diferencia de la competencia individualista que propugna la economía ortodoxa. Ahora, para definir mejor la economía popular, los conceptos también tienen historia. Entonces, tengo que irme un poquito atrás al siglo XIX, cuando la naciente clase proletaria tenía que defenderse del capitalismo salvaje. Y hubo varias propuestas. Estaba la propuesta de los utopistas, de Owen, de los pioneros de Rochdale, que tenía que ver con la formación de trabajos cooperativos, de comunas cooperativas, y que siguió a lo largo de la historia y que hoy desemboca en lo que llamamos el cooperativismo. No voy a hacer la historia completa de esto.
y que coexistía con Marx, que por un momento tenía una visión negativa de esa salida y después empezó a valorarla. Estaba, por supuesto, la propuesta de Marx, que era la constitución de una clase obrera con conciencia de sí misma y que iba a desarrollar las contradicciones del capital y finalmente ser la clase que iba a representar a lo común, a la defensa de la humanidad. Esa línea lleva al sindicalismo, lleva a las propuestas de la socialdemocracia de una clase obrera con derechos dentro de una sociedad capitalista y que desemboca hoy en el sindicalismo, en la clase de lo que se llama el trabajo formal, el trabajo asalariado con derechos. Y después hay una parte de la clase de los despojados de la tierra, de los campesinos expulsados hacia las ciudades, que no se llegó a integrar y que históricamente ha ido creciendo en América Latina al punto de ser llamada ya no ejército industrial de reserva, sino clase sobrante, sobrepoblación, que el capitalismo no necesita y que hoy en día es una parte muy importante de la población económicamente activa o que quiere ser activa y que es una población precaria con empleos muy parciales de muy poco tiempo, ingresos muy bajos, y que ha sido llamada incluso por los organismos internacionales economía informal, definida por la negativa. Esto está siendo superado al hablar de economía popular. Para mí, economía popular es el conjunto de estas tres vertientes. Es el trabajador asalariado, son los cooperativistas y mutualistas organizados, y es también esta masa de trabajadores que no han logrado insertarse formalmente en el sistema. Todos estos tienen en común que son trabajadores. Yo propongo llamar economía popular al conjunto de estos sectores de la clase trabajadora, clase que por supuesto no tiene una conciencia de sí, porque por ejemplo el sindicalismo ha tenido mucha dificultad para reconocer a estos trabajadores precarios como parte de la misma clase, aunque últimamente ha habido algunos acercamientos. Entonces, esta concepción no es la única, hay otra concepción de economía popular que está limitada al tercer grupo de que hablé, a una economía precarizada, de excluidos, de pobres, que tienen que ser asistidos y que hay una propuesta hoy muy importante que viene del Ministerio de Desarrollo Social, desde la Secretaría de Economía Social, que es que tiene que organizarse, reclamar derechos, reclamar trabajo, no asistencia, y que se ve como una estrategia de mediano y largo plazo que haya 4 millones o más de personas integradas a trabajo. Entonces, esa versión es mucho más limitada, digamos, sociológicamente que la que yo propongo. Y además está faltando una cosa, y es que en general la clase, todos los sectores de la clase trabajadora se reproducen primariamente en la unidad doméstica, en la familia, en la comunidad. Y ahí aparece otra forma de trabajo muy importante, que es la economía del cuidado, la economía de las trabajadoras que en las familias reproducen la fuerza de trabajo. Pero todo este conjunto de trabajadores es lo que nosotros llamamos economía popular. Esta sería la definición que te puedo dar empírica, pero que además tiene como sentido que es el sector cuyo sentido no es la acumulación de capital sin límite, tampoco el sentido es el bien común, como debería ser la economía del Estado, que no siempre es lo que el Estado propone. La economía popular no se está planteando cambiar la sociedad, la realmente existente, sino reproducirse en mejores condiciones, mejorar sus condiciones de vida. Esta economía entonces tiene como sentido la reproducción ampliada en las mejores condiciones posibles de los miembros de esa clase, de esas unidades domésticas, de esas familias, de esas comunidades. Otra pregunta, José Luis. ¿Ves alguna relación entre el funcionamiento y configuración de la ciudad
actual y la producción, circulación, consumo de la economía popular existente? Y una subpregunta más coyuntural. ¿Cómo afecta esa relación, en caso de que la veas y que haya, la aparición y despliegue del COVID-19? Bueno, vamos por partes. Lo primero, cuando se inventó el término de sector informal, iba acompañado de la palabra urbano. Se hablaba del sector informal urbano, cuando se podía haber incluido al campesinado, por ejemplo, que tenía más o menos las condiciones que definían al sector informal. Entonces, esto respondía al fenómeno de aglomeraciones urbanas con sectores despojados de la tierra, despojados de posibilidades de reproducción del interior de los países, que migraban a las grandes megalópolis y que creaban los conurbanos. Entonces, en las grandes metrópolis siempre hay alrededor, o metido en la ciudad, un sector de economía popular que está en parte precarizado, pero también hay parte de la economía popular, una parte de los trabajadores formales también vive en condiciones de hacinamiento, en condiciones similares de habitabilidad al sector más precarizado. Y bueno, por supuesto en la ciudad están los trabajadores, está la clase obrera. Entonces la economía popular es un sector muy importante de la economía urbana, como lo es de la economía rural. La producción de alimentos, por ejemplo, juega un papel muy importante. Y el manejo de esta economía popular siempre ha sido un problema, entre otras cosas, para la izquierda, que la ha visto como un retraso, como algo que tenía que ser modernizado y convertido en trabajo asalariado, que era el paradigma del trabajo en una sociedad moderna, que por ejemplo veía que la autoconstrucción de vivienda por parte del sector de economía popular era una autoexplotación, cuando en realidad es una actividad productiva, parte de la estrategia de reproducción de las clases populares, y juega un papel importante por su aglomeración, porque reclama servicios públicos de manera importante, reclama educación pública, salud pública, servicios públicos. Entonces está muy vinculada a las políticas públicas para la ciudad. Como Castel alguna vez planteó, los movimientos sociales urbanos desafían al Estado y politizan porque directamente reclaman al Estado y no a un empresario mejores condiciones de vida. Entonces los movimientos sociales urbanos tienen su principal componente es la clase de trabajadores, que incluye sectores de las clases medias, bajas y medias. La economía popular no es los pobres como planteé antes. Vos me habías preguntado otra cosa, ¿no? Sí, en la aparición del COVID-19, cómo afecta la relación ciudad-economía popular o la economía popular y sociedad, para hacerlo más. Bueno, si nosotros vemos ahora lo que está pasando con la pandemia, lo que encontramos es que hay un proceso de empobrecimiento de los sectores populares, incluidos los sectores asalariados formales, que pierden ingresos, que pierden derechos, y por supuesto este sector del precariado, de los sectores excluidos, que han vivido una parte de ellos con un trabajo ocasional, precario, de corto plazo, de un corto traslado espacial, y que la cuarentena como solución a la pandemia les ha impedido realizar esa función. Ahora es interesante ver, me parece, que este sector ha respetado mejor que las clases medias altas las condiciones que se pedían para la solución de la pandemia, la cuarentena. Pero ha tenido que tomar formas especiales. Por ejemplo, en las villas tuvo que tomar la forma de una cuarentena comunitaria. No podía ser una cuarentena donde el infectado iba a tener un cuarto separado o cosas por el estilo. Además, jugaron un papel muy importante, entiendo, en organizar la detección de las personas infectadas y el seguimiento de los que tenían que ser puestos en cuarentena, que es un papel que jugaron
que es un papel público, pero que lo asumieron ellos de manera solidaria, comunitaria. Entonces mostraron el lado solidario posible de la economía popular, que en principio no es solidaria por sí misma. Eso sería un poco lo... Bueno, y eso ayudó a mantener la cohesión social, que hubiera sido si no estuvieran estos sectores organizados. Bueno, la última pregunta, José Luis. Si no me la querés contestar, como aprendí de vos, soy bueno, muy bueno, no me la contesté y te hago otra pregunta. ¿De qué querés hablar, José Luis, en la última pregunta? Ahí tenés el espacio para que hables. Qué libertad de expresión que hay. Sí. Y bueno, me imagino que siguiendo la secuencia hay que hablar de la pospandemia, hay que inventar algo sobre la pospandemia, porque no hay para nada certidumbre de lo que va a ser. Pero ahí me gustaría afirmar, se ha dicho, por ejemplo, que de aquí va a surgir una sociedad más solidaria. Digo, eso no se va a dar por naturaleza, más bien lo que va a haber es la confrontación de dos proyectos políticos, sociales, económicos, un proyecto de muerte, que es el proyecto del capital financiero, del capital capitaneado por el capital financiero, de recuperar posiciones y hacerlo, entre otras formas, haciendo que el Estado pague los costos que ha tenido el capital, que apriete, digamos, a la clase obrera, que disminuya los costos de los servicios públicos, y un proyecto de vida que es el proyecto de los miembros de la economía popular, que son la mayoría. Que en principio la tendencia natural sería recuperar sus posiciones anteriores, todos los que han perdido el trabajo, los que han perdido salario, los que han perdido derechos, tratar de recuperarlos. Para mi juicio, hay que ir más allá que eso. Es una oportunidad para ir más allá de eso y que implica no solo recuperar ingresos o posiciones anteriores, sino avanzar. Acá hay que recuperar activos, hay que recuperar tierra urbana y tierra rural, hay que lograr una reorganización del espacio de la economía popular en la ciudad y en el campo. Es necesario recuperar el acceso a la tecnología, del cual en buena medida esta economía ha sido despojada, como ya sabemos. Entonces hay que crear centros tecnológicos o vincularse con las universidades y los centros tecnológicos para organizar actividades de producción cooperativas, socializadas, formas solidarias de organización. Hay que trabajar sobre un mercado social que no va a ser naturalmente solidario, pero que tiene que ser regulado por las organizaciones sociales y por el Estado, donde los principios de comercio justo sean los que predominen, donde las compras del Estado estén institucionalizadas y direccionadas hacia esta economía autogestionada. Yo afirmo que la economía popular tiene un enorme potencial y eso lo vemos en cantidad de experiencias en América Latina que han mostrado que se puede construir, como en Lima, una urbanización completa a partir de la economía popular. Acá hay, por supuesto, una dimensión territorial muy importante. Crear territorios libres de neoliberalismo, territorios más autogestionados, más autárquicos, más autónomos, es fundamental. Es una dimensión muy importante de la lucha por una economía popular solidaria y por otra economía en general. Ahora, esto no va a ser fácil porque implica un cambio de cultura de los mismos miembros de esa clase o de esa categoría de trabajadores, porque la propuesta neoliberal ha sido individualizarlos, separarlos, convertirlos en productores de sí mismos, en microemprendedores que si les va bien tienen derecho a vivir bien y si no están radiados, tienen que ser asistidos y tienen que ser reconocidos por la sociedad. Dejamos aquí, agradecemos muchísimo a José Luis y cuando pase la pandemia, en el momento de post-pandemia, nos encontraremos alrededor de un café. José Luis, muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar en la próxima entrevista de Diálogos Cercanos, agradeciéndole a UNEQ TV y a Claxo TV todo este apoyo técnico. Muchísimas gracias.